Mis hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret los saludo y paso de una vez a tratar de hablar del nombre del Señor y Salvador nuestro Jesucristo, sabiendo de que es el nombre que ha tratado toda la humanidad, especialmente Satanás, o influenciados por Satanás, para que no se invoque el nombre glorioso de Jesús. Y tal vez tenga mucha razón, porque entre esto de las bases fundamentales de la salvación está que el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Como también sabemos de otro fundamento exquisito para la salvación, indispensable, que es la resurrección. Si creyeres en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Han procurado quitar ese nombre. Han procurado que no se hable en el nombre del Señor Jesús. Empezaré por así, sin darle mayor espacio a todo el comentario del capítulo 4 de los Hechos, donde dijeron los fariseos y judíos, pues, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Allí estaba entonces el primer round en contra del nombre. En el versículo 27 del capítulo 5 de los Hechos dice: cuando les trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Tenían miedo de que la sangre de Jesús fuera demandada de ellos. Pero bien, ahora hay una campaña terrible, asquerosa, y según creo como que tiene más o menos 2 años, donde están tratando de ocultar el nombre del Señor Jesús y blasfemamente están dándole títulos asquerosos, títulos corruptos, para que la gente no invoque el nombre de Jesús. Y aún el nombre de Jehová también lo han quitado algunas congregaciones, ya le cambiaron el nombre por el título, Señor. Y Señor es un título, porque Señor hay cantidades. Señor es un padre de familia, Señor alcalde, Señor policía, Señor diputado, bueno, pero le dejaron al Señor, a Dios, simplemente Señor, que es un título, y le quitaron el nombre. Ahora bien, la razón es que porque dicen algunos de que no se puede cambiar el nombre porque el nombre es en hebreo y que tiene que ser solamente hebreo. Y para mí, en mi escaso conocimiento, yo creo que es de verdad, erróneo un 100%. Porque observando que en San Marcos 16:15, la palabra de Dios dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando dice a toda criatura, vaya y predíquenle, entonces el mundo entero no habla el mismo idioma, y Dios lo sabía muy bien. En el Pentecostés se dice que por el Espíritu Santo hablaron lenguas y hablaron el mensaje para 17 idiomas, según nos dice el libro de los Hechos, el capítulo 2, 17 idiomas. Entonces no se limitó el Señor solamente para hablarle solamente a los judíos, sino que le habló a todos. Y yo quiero que usted, pues bueno, ya estoy en esto, de que usted mirase allá en el capítulo 2 de los Hechos, cuando ellos dicen, estaban atónitos y maravillados diciendo, Hechos 2:7, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En la lengua que habían nacido les estaba el Espíritu Santo hablando. Y entonces comenzaron a decir: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en África, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes residentes tanto judíos como prosélitos, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Sería que verdad ahora que la campaña más cruel que hay es que porque está escrito en la Biblia en el idioma griego.
Pero aquí se ve que, no, que ahí habían griegos, ahí habían latinos, ahí habían africanos, ahí había de todo. Y ahora que ya es que blasfeman del nombre de Jesús, y groseramente, y vulgarmente, y blasfemamente, le dicen que es que Jesús quiere decir cerdo, que Jesús quiere decir caballo, que Jesús quiere decir hijo de Zeus. Pero nunca dicen lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que Jesús quiere decir Salvador porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos habían dicho que Jesús quiere decir Jehová salva, pero entonces ahora resulta que ya esto es mentira según lo que están inventándose ahora los famosos judíos cristianos. Bueno, pero yo quiero irme un poquito más de la Biblia. Aún resulta que hay una Biblia que se llama la Biblia israelita, de la cual gracias a Dios averiguando y consultando porque me gusta escudriñar, se dice en un diccionario que la Biblia versión israelita no es confiable, y verdad que no lo es. En San Lucas capítulo 23 y el versículo 38 le robaron la mitad del versículo. ¿Y por qué? Porque ellos quieren darle crédito a las cosas que ellos se están imaginando y enseñando. Porque en el capítulo 38 de Lucas 23 dice que dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es Jesús, este es el rey de los judíos. ¿Por qué estaban allí las letras griegas? ¿Por qué estaban las latinas? ¿Y por qué estaban, y las hebreas? ¿Y por qué la Biblia esa maliciosamente le roba las palabras con que dice el título de que con letras griegas, latinas y hebreas? Y le roba el medio versículo. Bueno, pero entonces yo quiero irme sobre esto de que la Biblia nos habla de la cantidad de idiomas que se han hablado para promulgar el poderoso y sublime nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de todo quisiera decirle de que hay un gran testigo, podríamos decirlo, o los testimonios de todo lo que se ha hecho en el nombre de Jesús. Las personas que han cambiado de vida, las personas que han dejado de ser aquellos hombres vulgares, crueles y aún hasta asesinos, de que Dios ha transformado por medio del nombre de Jesús, ha transformado homicidas, ha transformado homosexuales, ha transformado prostitutas, ha transformado ladrones, los ha vuelto honestos, honrados en el nombre de Jesús. Aparte de eso, yo soy testigo de cantidades de personas que han sido liberadas de demonios en el nombre de Jesús. Yo soy testigo de personas que han sido liberadas del cáncer y de otras enfermedades terminales y estando ya a punto de morir y se les ha invocado el nombre de Jesús y el Señor ha tenido misericordia de los tales. Ahora dicen de que es que el nombre es de la J, de que es nueva, de que eso no estaba y puede que sea cierto. Pero le diré de que están buscando pretextos para poder enlodar el nombre de Jesús, porque si vamos al Tetragramatón, allí se dice que estaba escrito la Y, la H, la W y la otra vez la H. Con esto escribían el nombre de Dios. Y aparte de eso se dice que los hebreos no tenían vocales. El hebreo original no tenía vocales, las inventaron después, entonces tampoco existía la A, tampoco existía la U, ni tampoco existía la S, para que ahora vengan a difamar el nombre de Jesús que por falta de la J, puesto que aquí lo que nos dice es que se escribió al principio con Y, H muda, W y H, otra vez. Ahí está entonces también no podría ser esto cierto ningún nombre porque no tenía ninguna vocal. Las vocales, y yo he estudiado y escuchado a personas que han hablado 4 y 5 idiomas y ellos dicen que de todos los idiomas no concuerdan las letras y que aún hay que prestarse en letras de uno a otro para poder pronunciar o escribir una palabra. Pero ellos no quieren saber nada de esto, sino que quieren blasfemar y corromper las personas, llenándolos de dudas respecto al nombre del Señor. Pero observen lo que toda la vida está escrito de que iban a haber lenguas. Por ejemplo, en Lucas 3:6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne.
Entonces, cuando está hablando del género humano, toda carne, pues entonces hay carne de negritos, hay carne de blancos, hay carne de mestizos, hay carne de indígenas, y así por el estilo, y verían esta salvación. Yo encontré por ahí que dice que en África hablan más de 2000 idiomas, siendo una sola nación o una sola región. Idiomas y formas. Que por ejemplo en Argentina no se usa la palabra tú, sino vos. En Ecuador que hay 14 lenguas ancestrales, es decir, indígenas. Bueno, en Colombia que se habla el español, pero también está el guayú, está el achaguá, carripajo. Bueno, 18 filas más. Entonces, que en Colombia nada más cuántas se hablan. Se dice que hay más de 14. Y dice que hay 75 lenguas americanas de diversos orígenes, habladas por unos 400,000 personas en 22 departamentos de los 32 que tiene Colombia. 75 lenguas americanas de diversos orígenes, habladas por unos 400,000 personas. ¿Cómo es que entonces ahora no pueden, en otra lengua no se pudiera entonces invocar el nombre del Señor? Pues si aquí vemos esto de lo que acabamos de ver en el libro de los Hechos. Pero si usted lee, por ejemplo, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando el Señor quiso darle el mensaje a Juan para que lo transmitiera a todo el mundo, y que seguro era para todo el mundo, pues véalo allá en el capítulo 1, el versículo 9 al 11, cómo le dijo el ángel, y Juan testifica de esta forma diciendo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y oiga lo que dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y los asiáticos, pues ¿cómo iban a hablar hebreo? Y dice a Éfeso, que eran gentiles y hablaban el griego. A Esmirna, griego. Pérgamo, griego. Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Sería que tenía que Juan ponerse a aprenderse todos estos idiomas? O aunque seguro lo sabría, pero de todas maneras, ellos tal vez no sabían todos estos idiomas. No sé el Espíritu Santo en qué forma trató con Juan para que Juan pudiera enviar este mensaje a las 7 iglesias. Y después, cuando usted lo oye en el capítulo 5 del Apocalipsis y en el versículo 9, allí nos dice la palabra de Dios en esta forma: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí dice muy claro de que todo linaje, lengua, pueblo y nación, el Señor Jesús acepta en la forma en que usted sabe hablar. Él conoce todos los idiomas y todas las intenciones de la forma en que usted y yo quisiéramos hablarle a nuestro Dios. Pero escuche usted de que, por ejemplo, Corintios 14:10, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 14 y el versículo 10, el apóstol Pablo dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Pero él dice, tantas clases de idiomas seguramente hay en el mundo y ninguno carece de significado. Las palabras tendrán que ser muy diferentes, y al escribirlas, ¿quién va a saber qué es lo que decía? Si un hebreo lee el español, ¿qué va? Y como yo, si me ponen a leer el inglés, pues en castellano, ¿qué voy a leer yo allí? Ahí no hay nada, pero dice, tantas clases de idiomas hay en el mundo. Por ejemplo, usted lee allá en Mateo 24:14, esto es tan claro que allí dice: y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Hoy entendemos que hay como 250 naciones.
Y esas 250 naciones en su mayoría hablan diferente idioma. Pero ahora los sabiondos están diciendo que si usted no habla en hebreo, que Dios no lo entiende. Que si no habla en hebreo, que usted está seguramente blasfemando. Pero eso en ninguna parte de las Escrituras nos dice de ninguna parte de la Escritura nos dice que eso es así. La Biblia habla que le hable como usted entiende, como usted sabe. La Biblia dice lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos, lo dijo el mismo Señor en San Juan 4. Lo que sabemos, hablamos. Yo cómo lo voy a nombrar en un idioma que no sé y que ahora que nos digan que la multitud de personas que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y que vivieron y murieron y creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que se perdieron porque no va a hablar un hebreo. Eso sí creo que es la misma voz de Satanás diciendo se perdieron y que usted no se pierda y que no invoque más el nombre de Jesús. Oía por ahí en una internet que decía un negrito por ahí, no digo nada porque por el negrito, sino que un tipo de color, decía, si tú eres cristiano, renuncia a Jesucristo, renuncia, que tú dices que Cristo, no renuncia, que había que decirle era el Mesías, y la palabra Mesías en hebreo, y la palabra Cristo en griego, pero no, tiene que ser hebreo, y si no, ya Mesías, Cristo no vale, porque es en griego. Bendito sea Dios. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y él está hablando y tomando en cuenta las palabras de Jesús que dijo, vayan por todo el mundo y predíquenle a toda criatura. Y aquí dice, muy claro, cuando dice, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y toda la creación que está debajo del cielo no menciona, es decir, no habla el hebreo. Muy pocos hablarán el hebreo y ahora algunos se la dan de sabiondos y entonces tratan de poner por tierra el santo nombre del Señor y Salvador Jesucristo, como han puesto por tierra el nombre del Señor Jehová y lo sacaron de la Biblia y se quedaron con un título, Señor. Pero hay señor alcalde, señor gobernador, señor policía, señor notario, etcétera, etcétera. Pero esos señores no tienen nombre y a Dios lo dejaron sin nombre. Bien dice la Escritura que si alguno se imagina que sabe algo, el tal no sabe nada como debe saber. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 2. Se imagina que sabe algo, pues no sabe nada como debiera saber. Bueno, ¿será la primera o será la primera tal vez? Entonces quiero que usted quede satisfecho con el versículo. Si alguno se imagina que sabe algo, el tal no sabe nada. Primera de Corintios 8:2. Oiga bien, ¿no estará pasando algo grave por aquí y está cumpliéndose lo que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo le enseñó a la iglesia según segunda de Corintios capítulo 11? Pues en el capítulo 11, él dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él estaba diciendo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que temía que sus corazones fueran extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Es lo que dice en el versículo 2, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros corazones sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis recibido, aceptado, bien lo toleráis. Aquí se está cumpliendo, lo están tolerando. Tenemos que pensar entonces que las personas, cantidades que han muerto creyendo en Jesús, entonces se perdieron. Y aún para usted y para mí, señor predicador,
quiero que usted tenga muy en cuenta esto y sepa que el diablo quiere que usted renuncie a la predicación santa del Evangelio glorioso. ¿Por qué digo que lo quieren hacer? Porque según eso, según los famosos religiosos de hoy, de una nueva religión que ya dicen que los judíos aceptaron a Cristo, que unos judíos mesiánicos, y ahora ellos son los que están saliendo con una cantidad de cosas y hay cantidad de hermanos fieles a Dios que optaron por abandonar el nombre glorioso de Jesús. Y aquí usted también estaría entonces predicando un evangelio erróneo y a los infiernos nos iríamos todos. Porque oiga lo que dice Pablo en Gálatas 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si nosotros lo estamos predicando diferente, pues somos, según los israelitas, no todos, sino los de una secta que llaman ellos, que se levantaron, pues, haciéndose los célebres y que dicen saber mucho y seguro sabrán, pero según eso no saben nada. Porque oiga cómo dice la palabra, que dice, si alguno les predica un evangelio diferente, sea anatema. Y usted sabe que la palabra anatema quiere decir maldito o apartado. Entonces todos estos predicadores que han habido 200, 300, 400 o 500 o 2000 o 3000 años que han predicado el nombre de Jesús, entonces para ellos hoy son anatema. Para ellos hoy son malditos y son apartados. Bendito y alabado sea Dios, tenga Dios misericordia de los tales. La lucha que se sostiene hoy, es muy grande. Pero la Biblia sigue diciendo que si alguno enseña diferente evangelio, y no serán ellos que nos están enseñando diferente. Usted, señor predicador, yo no sé si usted tendrá manifestaciones en el nombre del Señor Jesús, si su vida cambió después de que conoció el nombre del Señor Jesús, si usted ha visto que personas salvadas en el nombre del Señor Jesús, si usted ha visto endemoniados liberados en el nombre de Jesús el Señor, si usted ha visto personas sanadas de enfermedades terminales en el nombre del Señor Jesús, ¿podrá hablar mal de este nombre? Yo en lo personal no, porque doy gracias a Dios nuestro Salvador, que por la infinita gracia del Señor, que es bueno, misericordioso, compasivo, a mí mismo me ha usado para en diferentes oportunidades echar fuera demonios en el nombre de Jesús. En diferentes oportunidades me ha usado Dios para sanar enfermos de diferentes enfermedades y graves. Por ejemplo, yo he orado por personas que han tenido cáncer en estado terminal y Jesucristo los ha levantado, y no son pocos los que yo he visto ser sanados de enfermedades muy peligrosas y muy graves, y Jesucristo los ha sanado cuando les hemos invocado, en compañía de otros hermanos también, invocado el nombre de Jesús de Nazaret, y han sido sanos. Y ahora vienen a decirnos que no creamos en el nombre de Jesús, que porque el hebreo quiere decir una cosa, que quiere decir otra, pero yo no soy hebreo, yo soy un triste gentil que es rescatado por la sangre bendita de Jesús, y mi idioma dice que Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Y personas que han estudiado de verdad, y que saben 3, 4 y 5 idiomas, y dicen todas las traducciones apuntan que Jesús en español es el nombre del Hijo de Dios. Ellos saben, hay gente que sí ha estudiado de verdad, que tiene letras, y dicen, ellos dicen, todas las traducciones apuntan que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el nombre correcto. Que en latín dice Jesús. Bueno, pues en latín lo dirá Jesús, pero ya el español es trasladado Jesús. Jesús es interpretado Jesús. Bendito sea Dios. ¿Y qué le dirían? Que la Biblia dice que los apóstoles creyeron en este nombre y se encuentra que toda persona debe de bautizarse en el nombre del Señor Jesús.
Lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se le dijo a los samaritanos que eran mitad judíos y mitad gentiles, se le dijo a los gentiles en la casa de Cornelio que debían de bautizarse en el nombre de Jesús, se le dijo a los gentiles directamente en la iglesia de Éfeso que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús, se le dijo al apóstol Pablo que se bautizara en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22:16, él mismo lo testifica. Entonces, tendremos que cambiar ahora y abandonar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que nos ha dado salvación, que nos ha dado la alegría, que nos ha dado la bendición de sentirnos perdonados por su nombre. Pues si es que todo el mundo tiene que hablar el hebreo, entonces los africanos se van a perder, porque si en África, solo en África, se hablan 2000 idiomas. Ellos tienen su lenguaje, sí, dice los que están en las selvas y todo, personas no civilizadas, y los que han logrado que se les lleve el evangelio, son 2000, y ellos no pueden hablar todos, el hebreo. Pero sí dice la Biblia, será que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Amable oyente, Dios te bendiga, Dios te guarde, y que Dios guarde nuestras mentes, y procura bautizarte en el nombre de Jesús lo más pronto que puedas. Bautízate en ese nombre tiene salvación, somos testigos de esa salvación. Hay personas que me han contado lo horrible que eran sus vidas, lo crueles que fueron en sus vidas, lo usados de Satanás que fueron en sus vidas paganas, pero después de que aceptaron a Cristo Jesús, han cambiado maravillosamente, han cambiado de verdad, han sido salvos. Y en Mateo 1:21 dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, que por eso se llama Jesús. Y vemos personas salvas del pecado, que fueron borrachos, que fueron fumadores, que fueron drogadictos, que fueron de tantas cosas, de lo que usted se imagina, y ahora son salvos en el nombre del Señor Jesús. Eso pasó, la marihuana pasó, el licor pasó, el mal vocabulario pasó, los adulterios, los homicidios pasaron. ¿Por qué? Porque aceptaron el nombre de Jesús. Acéptelo usted también, créalo que le conviene, es el único nombre que dice por ahí la Biblia en Filipenses 2, en Filipenses 2 dice, porque dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Oiga, y todavía hay mucho más, pero no podemos ahora extendernos a enseñar todo esto de una, pero hay mucho más que nos habla del nombre y que nos habla de naciones y que nos habla de tribus, de lenguas y de pueblos. Tribus, lenguas y pueblos. Al hablar de lenguas, esa es la razón por la cual en el Pentecostés Él le habló a todos. No era porque estaba diciendo que la iglesia tenía que dedicarse y enviciarse a hablar y hablar sin saber qué hablaba. No, en aquel entonces estaba hablándole a todas las 17 naciones que vimos en Hechos 1. 17. No era porque estaba allí dándolos que se regocijaran, nada más que aleteando como lamentablemente se hace hoy. Ojalá fuera por el Espíritu, pero el Espíritu tenía un propósito y era el de hablarle a todos, no en hebreo, sino en la lengua en que hemos nacido, dijeron ellos. A los hebreos les habló hebreos, y a los sirios les habló el sirio, y así por el estilo, lenguas que ni sabemos cómo se llaman ahora. Bueno, pero a los africanos les habló conforme a ellos sabían. Esa era la razón de hablar en lenguas, no era que porque vamos a que se gocen hablando, no, era dando el mensaje en todos los idiomas, sí. Usted como persona juiciosa, cuéntelos, son 17, en Hechos capítulo 1 del versículo 11 en adelante, y que Dios te bendiga poderosamente, pero que te bendiga es mi deseo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén.